Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les saluda a su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 23 de este mes de junio, donde estamos ya prácticamente en la última semana. Si Dios quiere, el siguiente domingo se termina este sexto mes, que es el mes de junio. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando el día de hoy en este programa, donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Y que también, pues ya dijimos, es la última semana. Fíjense, ya estamos casi terminando la mitad, más de la mitad ya de este año 2024. Pues, y ya entró el calor, así es, pues ya estamos ahorita aquí a unos 80 grados Fahrenheit, creo que como unos 28 grados centígrados. Entonces, pues sí está haciendo bastante calorcito, se lo ofrecemos a Dios en este día. Pues vamos a cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir estos santos que estaremos saludando. También saludamos a los que más tarde en noche en la repetición nos van a acompañar en este programa también, como por las 8, 9 más o menos de la noche. Vamos a ver, el día de hoy, domingo que dijimos, domingo 23, celebramos a San José de Cafaso. El día de mañana, lunes 24, el nacimiento de San Juan Bautista. El martes 25, Santo Tomás Moro. El miércoles 26, San José María Escriba. El jueves 27, Santo Cirilo de Alejandría. Viernes 28, San Irineo. Sábado 20, San Pedro, y el domingo 30, San Pablo. Repetimos. El día de hoy, domingo 23, San José de Cafaso. El día de mañana, lunes 24, el nacimiento de San Juan Bautista. El martes 25, Santo Tomás Moro. Miércoles 26, San José María Escriba. Jueves 27, San Cirilo de Alejandría. Viernes 28, San Irineo. Sábado 29, a San Pedro, y domingo 30, a San Pablo. Pues muchas felicidades a quienes van a estar celebrando algo en especial en estos días. Por lo tanto, vamos con el primero, el del día de hoy. San José de Cafaso. Veamos quién fue. Este humilde sacerdote fue quizá el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en el año 1811, en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la comunidad de los padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con San Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo y Bosco era de una vereda absolutamente pobre. Don Bosco narra así su primer encuentro con el que iba a ser después su benefactor, su defensor y el que mejor lo comprendiera cuando los demás lo despreciaban. Yo era un niño de 12 años y en una víspera de grandes fiestas de mi pueblo vi junto a la puerta del templo a un joven seminarista que por su amabilidad me pareció muy simpático. Me acerqué y le pregunté: «Reverendo, ¿no quiere ir a gozar un poco de nuestras fiestas?». Él, con una agradable sonrisa, me respondió: «Mira, amiguito, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo». Yo, animado por su bondadoso modo de responder, le añadí: «Sí, pero también en nuestras fiestas de plaza hay mucho que alegra y hace pasar ratos felices». Él añadió: «Al buen amigo de Dios, lo que más feliz le hace es el participar muy devotamente de las celebraciones religiosas del templo». Luego me preguntó qué estudios había hecho y si ya había recibido la Sagrada Comunión. Y me confesaba con frecuencia. Enseguida abrieron el templo y él, antes de despedirse, me dijo: «No se olvide
que para el que quiere seguir el sacerdocio no hay más agradable. No hay más agradable ni que más le atraiga que aquello que sirve para darle gloria a Dios y para salvar las almas. Y de una manera muy amable se despidió de mí. Yo me quedé admirado de la bondad de ese joven seminarista. Averigüé cómo se llamaba y me dijeron, es José Cafaso, un muchacho tan piadoso que ya desde muy pequeño en el pueblo lo llamaban el Santito. Cafaso, que era un excelente estudiante, tuvo que pedir dispensa para que lo ordenaran de sacerdote de solo 21 años. Y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio en alguna parroquia, dispuso irse a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus estudios. Allá había un instituto llamado el Convictorio, para los que querían hacer estudios de posgrado, y allí se matriculó. Y con tan buen resultado que al terminar sus 3 años de estudio fue nombrado profesor del mismo instituto. Y al morir, el rector fue aclamado para reemplazarlo y estuvo de magnífico rector por 12 años hasta su muerte. San José de Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso como modelos para imitar a San Francisco de Sales y San Felipe Neri. Y sus discípulos se alegraban al constatar que su comportamiento se asemejaba gradualmente al de estos dos simpáticos santos. En aquel entonces habían llegado a Italia unas tendencias muy negativas que prohibían recibir sacramentos si la persona no era muy santa, que se llama jansenismo, y que insistía más en la justicia de Dios que en su misericordia, el rigorismo. El padre Cafaso, en cambio, formaba a sus sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso, que insiste mucho en la misericordia de Dios y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo con los pecadores. Y además, a los alumnos sacerdotes los llevaba a visitar cárceles y barrios súperamente pobres, para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los pobres y desdichados. Cuando el niño campesino Juan Bosco quiso entrar en el seminario, no tenía ni un centavo para costear los estudios. Entonces, el padre Cafaso le costeó media beca y obtuvo que los superiores del seminario le dieran otra media beca con tal de que hiciera de sacristán, de remendón y de peluquero. Luego, cuando Bosco llegó al sacerdocio, Cafaso se lo llevó a Turín y allá le costeó los 3 años de posgrado en el Convictorio. Él fue quien los llevó a las cárceles a presenciar los horrores que sufrían los que en su juventud no tuvieron quien los educara bien. Cuando don Bosco empezó a recoger muchachos abandonados en la calle, todos lo criticaban y lo expulsaban por esto. El que siempre lo comprendió y ayudó fue este simpático superior. Y al ver la pobreza tan terrible con la que empezaba la comunidad salesiana, el padre Cafaso obtenía ayudas de los ricos y se las llevaba al buen don Bosco. Por eso, la comunidad salesiana ha considerado siempre a este santo como su amigo y protector. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos. Y allá se fue don Cafaso a hacer apostolado. Con infinita paciencia y amabilidad, fue ganándose a los presos uno por uno y los hacía confesarse y empezar una vida santa. Les llevaba ropa, comida, útiles de aseo y muchas otras ayudas, y su llegada a la cárcel cada mañana era una verdadera fiesta para ellos. San José Cafaso acompañó hasta la horca más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Por ello, lo llamaban de otras ciudades para que asistiera a los condenados a muerte. Cuando a un ateo le leían la sentencia a muerte, lo primero que pedía era que a mi lado esté el padre Cafaso cuando me lleven a ahorcar. Un día se llevó a su discípulo Juan Bosco, pero este al ver la horca cayó desmayado. No era capaz de soportar un espectáculo tan tremendo y a Cafaso le tocaba soportarlo mes por mes. Pero allí salvaba almas y convertía pecadores. La primera cualidad que las gentes notaban en este santo era el don de consejo, una cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía para cada uno. Por eso, a su despacho llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo.
y volvían a su casa con el alma en paz y llena de buenas ideas para santificarse. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad. Algo encorvado, desde joven y pequeño de estatura, pero en su rostro siempre una sonrisa amable, su voz sonora y encantadora. De su conversación irradiaba una alegría contagiosa que San Juan Bosco admiraba e imitaba grandemente. Todos elogiaban la tranquilidad inmutable del Padre José. La gente decía, es pequeño en cuerpo, pero gigante de espíritu. A sus sacerdotes les repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde pequeñito fue devotísimo de la Santísima Virgen, y a sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente por esta devoción. Cuando hablaba de la Madre de Dios, se notaba en él un entusiasmo extraordinario. Los sábados y en las fiestas de la Virgen no negaba favores a quienes se los pedían. En honor de la Santísima Madre era más generoso que nunca en estos días. Por eso, los que necesitaban de él alguna limosna especial o algún favor extraordinario iban a pedírselo un sábado o en una fiesta de Nuestra Señora, con la seguridad de que en honor de la Madre de Jesús les concedería su petición. Un día, en un sermón, exclamó, qué bello morir un día sábado, día de la Virgen, para ser llevado por ella al cielo. Y así sucedió. Murió el sábado 23 de junio del año 1860 a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir, escribió esta estrofa. No será muerte sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Y seguramente que así le sucedió en realidad. El Papa Pío XII canonizó a San José Cafaso en el año 1947 y nosotros le suplicamos a tan bondadoso protector que logremos imitarlo en su simpática santidad. Amén. Pues fíjense, a él lo estamos celebrando el día de hoy, junio 23, San José Cafaso. Vamos con el día de mañana, lunes 24, el nacimiento de San Juan Bautista. Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento. San Juan Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. De hoy a 6 meses, el 24 de diciembre, estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor. El capítulo 1 del Evangelio según San Lucas nos cuenta la siguiente manera del nacimiento de Juan. En los tiempos del rey Herodes, hubo un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer llamada Isabel. Los dos eran personas santas y observaban muy buena conducta, esforzándose por cumplir lo mejor posible los mandamientos de Dios. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Y sucedió que un día, mientras Zacarías celebraba las ceremonias sagradas junto al altar en el templo de Jerusalén, cuando entró en la parte más sagrada del santuario a ofrecer incienso y un gran gentío llenaba el templo, se le apareció un ángel del Señor. Zacarías se llenó de susto, pero el ángel le dijo, no temas, porque ha sido escuchada la petición que has hecho a Dios. De poder tener descendencia, Isabel, tu esposa, te dará un hijo, al cual pondrás por nombre Juan. Él será un gran consuelo para ti, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo. Y a muchos de Israel los convertirá hacia el Señor, y a los rebeldes los llevará hacia la santidad, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, sudando un poco, le dijo al ángel, ¿y en qué conoceré que esto que me dices es verdad? Porque yo soy viejo y mi esposa también. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, uno de los ángeles que está en la presencia de Dios. La señal que te voy a dar para que sepas que lo que te he dicho, si es verdad, será que te vas a quedar mudo hasta el día en que se cumpla lo que ya he dicho. Y esto por no haber creído a mis palabras. El pueblo estaba esperando que Zacarías saliera detrás del velo del santuario y se admiraban de que demorara tanto en salir. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que probablemente había tenido una visión. Él les hablaba por señas. Isabel, su esposa, concibió un hijo y se mantuvo oculta durante 5 meses y decía, el Señor ha hecho en mí este gran favor y me ha quitado el oprobio de no tener hijos.
Y sucedió que 6 meses después, cuando el ángel anunció a María que iba a ser madre de Jesús, le dijo: te cuento también que tu pariente Isabel ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes, aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María se levantó y se fue deprisa a la región montañosa de Judá, a casa de Zacarías. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en sus entrañas. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De cuándo acá que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mis entrañas. María permaneció en casa de Isabel unos 3 meses hasta acompañarla y ayudarla en el nacimiento de su hijo Juan. Y cuando llegó a Isabel el tiempo de dar a luz, tuvo un hijo, y los vecinos la felicitaban por el gran favor que Dios le había hecho. Y a los 8 días de nacido tenía que poner el nombre. Querían llamarlo Zacarías como su padre, pero Isabel dijo: no, se ha de llamar Juan. Y le decían: pero es que nadie en tu familia se llama así. Entonces preguntaron por señas a Zacarías cómo lo debía de llamar. Él pidió una pizarra y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron admirados. Y en este momento se le desató la lengua a Zacarías y empezó a hablar bendiciendo a Dios. E invadió la admiración a todos los vecinos, y en toda aquella montaña de Judea se comentaban estas cosas. Y los que las escuchaban las meditaban en su corazón, diciendo: ¿qué irá a hacer de este niño? Porque la mano de Dios está sobre él. Y Zacarías compuso un himno en agradecimiento y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha redimido y bendecido a su pueblo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. El nombre Juan significa Dios es misericordioso, y en verdad que en el nacimiento de Juan Bautista sí manifestó Dios lo muy misericordioso que es para los que lo invocan con fe. De este santo hizo Jesús un elogio inmenso, dijo así: les aseguro que Juan Bautista es más que un profeta. Él es aquel de quien Dios habló en una profecía diciendo: he aquí que yo envío a mi mensajero, el cual irá delante preparándote el camino. En verdad les digo que de entre los hijos de mujer no ha nacido uno mayor que Juan Bautista. San Juan Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. Él es como el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él tuvo el honor de anunciar al pueblo la inmediata llegada del Salvador y de prepararle los corazones de muchos que lo recibieran bien. Luego, Jesús mismo se presentó ante él para que lo bautizara. Y los 2 primeros seguidores que tuvo nuestro Señor eran discípulos formados por Juan Bautista, Juan y Andrés. Juan Bautista predicaba una doctrina muy sencilla, pero muy práctica. Después de haber pasado su juventud en el desierto, preparándose para la predicación, se dedicó a predicar en uno de los vados o pasos tranquilos del río Jordán a todas las peregrinaciones de viajeros que se dirigían a orar a Jerusalén. Les decía: ya viene Dios con el hacha de la justicia en la mano para picadillar y echar al fuego a los árboles que no producen frutos de obras buenas. Es necesario llenarse de obras buenas de conversión, porque viene Dios con el rastrillo a separar el trigo del tamo. A los que sean trigo de obras buenas los llevará a su granero eterno, pero a los que sean tamo de maldad los echará al fuego. Muchos pecadores sencillos se convertirán al oírles su predicación, pero los fariseos orgullosos se burlaban de él y no les hacía caso a su predicación. Juan Bautista pídele a Jesús que nos envíe muchos profetas y santos como tú. Amén. Pues a él lo vamos a estar celebrando el día de mañana, lunes 24. Continuamos con este santo que vamos a estar celebrando el martes 25 de junio. Santo Tomás Moro. Veamos. Este es uno de los 2 grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra. Cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron, el otro es Juan Fisher, que ya lo celebramos el 20 de junio. Tomás significa el gemelo, y en verdad
que fue un verdadero gemelo de santidad y en cualidades como su compañero de martirio, San Juan Fisher. Nació Tomás Moro en Crespícede, Inglaterra, en el año 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury, y al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios, y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya era doctor de abogacía y un profesor brillante. Es un apasionado lector que todos los ratos libres los dedica a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de este tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante y sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para el cual Dios la tenía destinado. Al principio se fue a vivir con unos cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne y rezan mucho de día y de noche. Pero después de 4 años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces dispuso optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y un cariñosísimo papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy pobres y casi nunca invitaba a almorzar a ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor, pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena. Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Este es una palabra que significa lo que no existe. En este libro describe en realidad una nación que no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos de gobierno con los pobres y desprotegidos y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En el año 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores, pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos. Alguien llegó a afirmar, parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados. Otro añadía, el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este. Pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor: el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará cortar de inmediato. Ya llevaba 2 años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de los terribilísimos errores del malvado rey, ni el divorcio, ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto. Le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó como un prisionero de la espantosa Torre de Londres.
Santo Tomás y San Juan Fischer fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca. Y en ambos fueron llevados a la torre fatídica. Allí estuvo Tomás encerrado durante 15 días. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija, Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le dice: con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos, ni nos parezca así. El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita: mire, ¿cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo? Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Tomás fue llevado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey. Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encarcelado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio del año 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio de martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor, como siempre, dijo al salir al corredor frío: por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado si no me quiero conseguir. Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego, enseguida de un hachazo, le cortaron la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en el año 1935. Un sabio decía: este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizaran, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser un buen comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano. Pues a él lo vamos a estar celebrando el martes 25 de junio. Vamos con el día miércoles 26 de junio. San José María Escrivá de Balaguer. San José María Escrivá es uno de los más populares fundadores y apóstoles del siglo XX. Nació en Barbastro, Aragón, España, de un hogar sumamente creyente y ejemplar, y fundó en el año 1928 una de las asociaciones apostólicas más fuertes del mundo, el Opus Dei. Desde muy pequeño tuvo una gran cualidad: su espíritu de servicio a los demás. Parecía que su oficio más agradable era poder ser útil a los demás en todo lo que fuera posible y ayudarlos. La frase de Jesús que más le impresionaba era esta: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en redención de muchos. Y le impresionaba el meditar que Jesús, desde su nacimiento en el pesebre hasta su muerte en la cruz, no tuvo otro fin que el de dar gloria al Padre Dios y hacer el mayor bien a las criaturas humanas. Y él se propuso emplear también todas sus cualidades al servicio de Dios y de las personas. José María se propuso pues imitar el espíritu de servicio de Jesús y dedicar su vida entera a lograr hacer el mayor bien posible a toda la clase de gentes. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en el año 1925 y se dedicó al apostolado con todas las fuerzas de su alma, teniendo como lema aquella frase de la Sagrada Biblia: el sacerdote está constituido a favor de los hombres. Su madre, doña Dolores, le había enseñado una frase que ella repitió muchas veces y que a él le fue muy útil en el apostolado: para lo único que hay que tener vergüenza es para pecar. Así que al joven sacerdote no le dio jamás vergüenza de hablar de Cristo y de su mensaje en todas partes y ante toda clase de personas, y esto mismo enseñó con la palabra y el ejemplo a sus millares de discípulos en todo el mundo.
Cuando Dios encamina a una persona hacia una gran obra, le concede todas las cualidades necesarias para desempeñar bien el oficio que le ha encomendado. Al padre escriba le concedió un espíritu sumamente alegre y jovial que le ganaba la simpatía a todos los ambientes, una alegría que se contagiaba a los que lo escuchaban. Lo dotó también de divina providencia, de un corazón sumamente generoso para amar a todos. Uno de sus socios, que lo acompañó por muchos años, declaró: me consta que jamás Monseñor Escriba se sintió enemigo de nadie. Quiso bien a todos y lo seguía queriendo aún después de que lo trataran mal. Su única moneda de cambio con quienes se dedicaban a atacarlo era rezar por ellos. José María fue un instrumento en las manos de Dios por medio del cual la Iglesia Católica logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes y empezó nuevas obras de apostolado en muchas naciones. Pero él siempre se consideraba un simple instrumento en manos de Dios. Ninguno de sus triunfos apostólicos lo atribuía a sus cualidades o a sus esfuerzos personales, sino todo solamente a la bendición de Dios. Recordaba la famosa frase del libro de los Proverbios: lo que nos produce éxitos es la bendición de Dios. Nuestros afanes no le añaden nada. Sabía que cuando mejor preparado está el instrumento, dice, mejor saldrá la obra del artista. Por eso trataba de prepararse lo mejor posible siempre, pero también estaba convencido de que sin la acción del artista, dice, el instrumento nada logra conseguir por sí mismo. Pero la humildad de Escriba no era un apocamiento, un creerse sin valor o un inútil y sin cualidades. Dice, su humildad no era un no atreverse a proponer nuevas iniciativas o dejar de exigir derechos que son deberes. Era un estar convencido de que es incapaz de realizar nada valioso sin la bendición de Dios, pero a la vez una convicción de que entre más preparado y calificado esté el apóstol, mayores éxitos podrá obtener si confía plenamente en la ayuda divina. Siendo muy joven en Logroño, en pleno y terrible invierno, vio sobre la nieve las huellas de unos pies de un religioso capuchino, que por amor de Dios y por salvar almas andaba descalzo sobre este hielo tan terrible. Y José María se preguntó, ¿todo esto hacen los demás y yo, qué voy a hacer por Cristo y por las almas? Desde entonces se propuso gastarse y desgastarse por hacer amar más a Dios y por conseguir salvar almas. El 2 de octubre del año 1928, José María sintió que Dios le iluminaba una idea maravillosa: fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo sus labores ordinarias en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Dios. Y fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei, Obra de Dios, que ahora está extendida por todos los países del mundo. Su lema era la frase de San Pablo: esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. El famoso fundador repetía: el creyente, ya sea barrendero o gerente, ya sea pobre o rico, sabio o ignorante, conseguirá su santificación y un gran puesto en el cielo si todo lo que tiene, que hace, lo hace por amor a Dios y con todo el esmero que le sea posible. En el servicio de Dios no hay oficios de poca categoría, todos son de gran categoría si se hacen por amor a nuestro Señor. Desde 1928 hasta su muerte en 1975, José María Escriba dedicó todas sus energías y sus grandes cualidades y todo su tiempo a extender y a perfeccionar la obra maravillosa que Dios le había encomendado. El Opus Dei, una asociación para llevar hacia la santidad a las personas, pero permaneciendo cada cual en su propia profesión y oficio, fue beatificado por San Juan Pablo II en Roma el 17 de mayo del año 1992. Escribió Monseñor un librito pequeño, pero hermosísimo, que ha influido en millones de personas en el mundo entero. Se llama Camino. Son 1000 pensamientos numerados acerca de los temas más importantes para conseguir la santidad. Su estilo es simpático, impactante, incisivo y muy agradable. Y como antes de escribir rezó mucho por los que lo iban a redactar, las frases del libro Camino llegan hasta el corazón de sus lectores y lo conmueven profundamente. Y aquí algunos de los pensamientos cortos de su libro Camino. Acostúmbrate a decir no a lo que es malo. ¿Que no puedes hacer más? ¿No será que no puedes hacer menos? Virtud sin orden. ¿Y esto llamas virtud? Qué hermoso desgastar la vida por Dios y por las almas.
Tu mayor enemigo es tu egoísmo. Si no te dominas a ti mismo, aunque seas poderoso, eres poca cosa. Al que puede ser sabio, no se le perdona que no lo sea. ¿Tu orgullo de qué? Dios le concedió la gracia de ser muy simpático para los universitarios, para los profesionales y para los de clase diligentes. Y él empleó este don tan especial para conseguir que muchísimos líderes de diversos países aprovecharan sus notables influencias en los demás para llevar los mensajes de la Iglesia Católica y extender así nuestra santa religión. La simpática personalidad del padre escriba le atraía amigos en todas las naciones a donde llegaba su influencia, y muchos de ellos ocupan ahora puestos influyentes para la gloria de Dios. El 6 de octubre del año 2002, más de 400,000 personas asisten en la plaza de San Pedro a la canonización de San José Escriba. En la homilía, San Juan Pablo II señaló que el nuevo santo comprendió más claramente que la misión de los bautizados consiste en elevar la cruz de Cristo sobre toda realidad humana, y sintió surgir de su interior la apasionante llamada a evangelizar todos los ambientes. El Papa animó a los peregrinos llegados desde los 5 continentes a seguir sus huellas, difundir en la sociedad, sin distinción de raza, clase, cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Esforzaos por ser santos vosotros mismos en primer lugar, cultivando un estímulo evangélico de humildad y servicio, de abandono en la providencia y de la escucha constante de la voz del Espíritu. Padre José María, pídele a Dios que sigamos tu ejemplo y tus enseñanzas. Amén. Pues a él lo vamos a estar celebrando el miércoles 26 de junio. Vamos solamente muy poquitito con este último que alcanzamos. Jueves 27, San Cirilo de Alejandría. Este santo se hizo famoso en la antigüedad porque fue el que defendió ante los enemigos que María es Madre de Dios. Él dirigió el famoso concilio de Éfeso, que declaró que María sí es Madre de Dios. Durante 32 años fue arzobispo de Alejandría, que era la ciudad más importante de Egipto en ese tiempo, y se dedicó con todas sus fuerzas a hacer progresar esa cristiandad. Fue fuerte e intransigente con los herejes y sectarios que querían engañar a los cristianos de Alejandría, y les fue cerrando sus templos y casas donde engañaban. A los judíos los puso en un dilema: o dejaban de atacar a la religión católica o se iban de la ciudad. Y cuando apareció la peor herejía de ese tiempo, el nestorianismo, fue el que más fuertemente se le opuso y la atacó. Y sucedió entonces que Nestorio, patriarca de Constantinopla, empezó a decir que María no era la Madre de Dios, sino simplemente madre de un hombre. La gente se escandalizaba enormemente al oírle predicar semejante barbaridad. San Cirilo le escribió diciendo que a María la llamamos Madre de Dios, no porque ella haya creado a Dios, porque a Dios nadie lo ha creado, sino porque es madre de uno que es Dios. Y le pedía que por favor retirara esas afirmaciones heréticas y que había hecho. Pero Nestorio le respondió con insultos y siguió enseñando sus errores y mentiras. Entonces Cirilo escribió al Papa Celestino a Roma, informándole de este error que estaba propagando Nestorio. El Papa reunió a todos los principales sabios católicos de Roma y, asesorado por ellos, condenó el error de Nestorio y lo amenazó con excomulgarlo si no retiraba sus afirmaciones heréticas. Pero el hereje no quiso retractarse y siguió propagando sus errores. Entonces, en el año 431, se reunieron en Éfeso todos los 200 obispos de la cristiandad de ese entonces. Fue elegido presidente de este concilio San Cirilo, como el más venerable de todos, y como respetable del Papa Celestino. Y Cirilo, con su fogosa elocuencia y su gran sabiduría, obtuvo que los obispos condenaran la herejía de Nestorio y proclamaran solemnemente que María sí es Madre de Dios. Los enemigos del gran arzobispo tuvieron que el gobierno pusiera preso a Cirilo por 3 meses, pero cuando llegaron los delegados del Papa de Roma, estos intercedieron por él y le consiguieron la libertad. Y así pudo seguir oponiéndose con toda su autoridad a las enseñanzas de la herejía. El santo narra así a los monjes de Egipto en una carta cómo fue el final de aquellas reuniones del concilio de Éfeso. No se pueden imaginar la alegría de este pueblo fervoroso cuando supo que el concilio había declarado que María sí es la Madre de Dios y que los que no acepten esta verdad quedan fuera de la Iglesia.
toda la población permaneció desde el amanecer hasta la noche junto a la iglesia de la Madre de Dios, donde estábamos reunidos los 200 obispos del mundo. Y cuando supieron la declaración del concilio, empezaron a gritar y a cantar, y con antorchas encendidas nos acompañaron hasta nuestras casas, y por el camino iban quemando incienso. Alabemos con nuestros himnos a María, Madre de Dios, y a su Hijo Jesucristo, a quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el concilio de Éfeso declaró que María sí es la Madre de Dios, San Cirilo de Alejandría exclamó gozoso delante de todos: Te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo el que es bendito por los siglos. Por ti, la Trinidad ha recibido la más gloria en la tierra. Por ti la cruz nos ha salvado. Por ti los cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en fuga. El enemigo del alma es lanzado al abismo y nosotros, débiles criaturas, somos elevados al puesto de honor. Pues hasta aquí vamos a terminar. Nos faltaba San Irineo Obispo y San Pedro y San Pablo. Pues continuamos así en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa. Recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.